Hola, Dana, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Buenas tardes, profesora. La escucho un poco lejos. A ver, ¿ahí? Creo que ya un poco mejor. Sí, de todos modos, si no me avisas, ¿va? Vamos a ver Ok, si- sí, está bien, profesora. Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Estábamos hablando ya, recordemos que nosotros ya estamos propiamente en nuestro tema de legislación ambiental en México. Estábamos platicando, obviamente, su compañera nos comentó en la clase pasada toda la línea del tiempo y la evolución que ha tenido legislativamente hablando, ¿no? La materia ambiental en nuestro país. Platicamos de 4 legislaciones primordialmente, ¿no? La del 71, que tenía que ver con una cuestión de contaminación, la del 72 que tenía que ver, perdón, sí, 72 o 73, que tenía que ver con la materia sanitaria. De ahí pasaron muchos años, porque pasaron casi 9 años, y ya surgió como tal una ley de protección al ambiente. Y por último, un año después, pues se hacen como que simultáneamente dos legislaciones. Una solamente que tenía que ver con más bien fueron parte de modificaciones. Una empieza con la Ley General de Salud y la otra, pues de esta Ley Federal de Protección al Ambiente que ya existía, pues solamente se le hacen como las modificaciones o las reformas para que se pudiera actualizar. Y ahí nos quedamos. La siguiente legislación que vino, volvieron a pasar y hacíamos el comentario, no tantos, acá ya solamente hablamos de 5 años más o menos, y 5 años después ya estaríamos en el 88, ya surge nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que yo les decía que era la ley que pues ya hemos tocado anteriormente sin saber y que la vamos a seguir tocando. Y precisamente no solamente surge esta legislación que hasta la fecha sigue vigente, ya con 35 años casi de vigencia, con sus respectivas modificaciones, pero ya no solamente se queda esta, sino que aparte empiezan a surgir otra serie de reglamentos en todo lo relativo a la materia ambiental. Ya le agregan parte de residuos peligrosos que comentamos en el vocabulario y lo vamos a comentar más adelante en la clasificación. Ya empieza a haber inclusive ya una herramienta o empiezan a darse ya temas sobre la mesa que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la control de contaminación. Inclusive ya desde ese momento, imagínense, hace 35 años, ya el Distrito Federal ya se veía como un foco de contaminación, puesto que precisamente se empezaba a hablar de la contaminación que se generaba sobre todo por vehículos en el Distrito Federal. Bueno. Ya de ahí del 88 vuelven a pasar una buena cantidad de años, porque de ahí llegan a pasar 6 años más. Y resulta, bueno, 8, y ya en esos 8 años que habían trascendido, pues claramente se iba acumulando experiencia de aquello que estaba funcionando, de aquello que no estaba saliendo tan bien, de aquello que no se estaba haciendo de una manera tan correcta. Y precisamente durante esos 8 años de vigencia que ya llevaba la ley general, empiezan también a surgir otro tipo de problemas, otro tipo de controversias sociales, y que de alguna manera hacían pensar y hacían que las autoridades, bueno, y obviamente legisladores, se dieran cuenta que era necesario tener que modificar o tener que cambiar, pues obviamente todas las, bueno, no todas, pero sí varios artículos y varias cosas dentro de la ley. ¿Por qué? Porque precisamente ya en ese momento se empiezan a incluir ciertos puntos o ciertas cuestiones innovadoras que tenían por finalidad puntos muy importantes. Y entre esos puntos tan importantes están estos 4 que ustedes ven en pantalla. El primero de ellos era como tal que hubiese algo que se denominaba un proceso de descentralización. Este proceso de descentralización no iba a ser un proceso cualquiera, tenía que ser un proceso ordenado, gradual, etc. Decimos que es un proceso de descentralización. Bueno, porque resulta que anteriormente, o sea, estamos hablando en el 96, la materia ambiental era exclusiva y forzosa de la federación. O sea,
Ni los estados ni los municipios podían hacer nada, o sea, no tenían ninguna injerencia, ni para bien ni para mal. Entonces llega el momento en que dicen, a ver, no, vamos a descentralizar. No solamente va a ser la federación, le vamos a dar funciones a los estados y les vamos a dar funciones a los municipios. Pero este procedimiento no se va a hacer de la noche a la mañana, ni se va a hacer por hacer. Lo vamos a hacer de forma tranquila y lo vamos a ir haciendo poco a poco a poco. Bueno. ¿Esto para qué? Pues obviamente para que toda la materia ambiental pues pudiera ser correctamente administrada, ejecutada y vigilada, para que así entonces pues todas las autoridades chiquitas o todas las autoridades locales pudieran tener también participación con esto. Bueno, otra cosa que se incluye en esas modificaciones a la Ley General del Equilibrio en el 96 tiene que ver mucho con otro sector de la población. Y precisamente tenía que ver con la parte de la participación ciudadana. Lo mismo, como era solamente federal y del gobierno del estado, pues resulta que, adelante, resulta que los ciudadanos pues prácticamente no tenían nada que ver. Entonces ya con estas modificaciones se llega a la conclusión de que sí, iban a, ¿cómo lo podemos decir? A volver más flexible la ley, de tal manera que los ciudadanos también pudieran participar, ¿no? Para que también pudieran contribuir a toda la parte de la administración ambiental. Y decimos, ¿cómo un ciudadano podía participar en materia ambiental? O sea, ¿cuál iba a ser su participación o cuál iba a ser su papel en la materia? Bueno, de acuerdo a los cambios en la ley se dice que ya iba a haber una denuncia popular. O sea, cualquier persona ya podía denunciar cualquier mal ambiental sin mayor problema, ¿no? Y eso es muy bueno, porque pues si no, ¿quién iba a interceder por el medio ambiente? Se supone que los originales pues iban a ser los estados, ¿no? Los municipios, pero pues en muchas de las ocasiones no les importaba mucho. Esa era una herramienta, la denuncia popular, para que se viera la participación ciudadana. Otra también era la parte del acceso a la información ambiental, o sea que hoy por hoy, después de ese tiempo, todos podemos tener información a la materia ambiental, a la información pública. No tenemos ningún problema, la autoridad no nos la puede negar, ni mucho menos. También se habla de la cuestión de medios jurídicos de impugnación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que nosotros como ciudadanos podemos ir y podemos denunciar y podemos impugnar, porque anteriormente en materia ambiental, si un ciudadano denunciaba y no salía a su favor, o sea, a favor del ambiente, pues ya no había otra forma, o sea, ese era el único camino que podemos hacer. Después no, después ya puso hasta medios de impugnación, por si la decisión que tomó la autoridad no es la correcta. Entonces ahí ya fue otro, pues decir que otro mecanismo de apoyo, otro mecanismo de ayuda. De ahí tenemos el siguiente, que es la incorporación de instrumentos económicos de administración ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Esto está muy vinculado con la parte de las auditorías. Pregunto yo, ¿qué es una auditoría? ¿Se acordarán? ¿O sabrán? Es una auditoría en general, ahorita lo pasamos a la materia ambiental, obviamente. Es una auditoría. Adelante, Michelle. Recuento de lo que hay. Un recuento de lo que hay, sí, puede ser. Claramente las auditorías son eso, son revisiones, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Lo mismo. Recuerden que para cualquier, así como lo es para la salud, como lo es para la seguridad, como lo es para la educación, para la cuestión ambiental también se daba una cuestión económica. ¿Y qué creen? Pues en muchas de las ocasiones ese dinero no se destinaba para lo que se tenía que destinar. Entonces, ¿qué sucede? Con estas auditorías ambientales, pues entonces ahí sí empiezan a controlar y a vigilar, pues para dónde se estaba yendo, pues obviamente ese dinero. Porque en muchas de las ocasiones no era que no se actuara porque simple y sencillamente no se quisiera. Muchas de las ocasiones era porque el dinero que daba el Estado se lo gastaban los funcionarios en cualquier otra cosa. Y como no había quien los controlara, quien los vigilara, pues se les hacía más fácil. Ya con este instrumento económico de administración te dicen no, porque yo voy y te hago auditoría también como parte de los poderes del Estado. Y si te lo gastaste en otra cosa, pues vas a tener serios problemas, ¿no? Es como una parte de transparencia.
Y ya el último punto que tenemos es la cuestión del fortalecimiento y enriquecimiento de la política ambiental. ¿Para qué? Pues para que puedan cumplir con su finalidad. ¿A qué se refiere la política ambiental? Pues que hubiese más instrumentos, leyes, acuerdos, tratados, convenios, todo lo que se les ocurra, mayormente o mayores instrumentos que conformen la política ambiental y que, bueno, pues de alguna manera se pueda proteger y se pueda preservar y demás con mucho más efectividad, ¿no? Pues estos cuatro, digo, no son los únicos, pero sí vamos a decir que por lo menos estos cuatro fueron unas de las partes más importantes que precisamente pues surtieron efecto para que se hicieran las modificaciones en el 96. No quiere decir que en el 96 para la fecha, o sea, no se le haya hecho nada a la legislación. Por supuesto que ha surgido o evolucionado nuestra legislación hasta la que tenemos ahorita. La diferencia es que no han sido reformas tan sustanciales como fueron en el 96. Ahorita ya solamente se van incorporando, se van modificando las multas, como que cosas de ese tipo. Pero alguna cuestión sustancial desde el 96 no se ha dado. Ok. Resulta que esta Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene también reglamentos, ¿sí? Y uno de sus reglamentos es el Reglamento a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, especialmente en algo que se llama materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Entonces, es como que el específico, digamos, ¿no? Lo primero que hace esa legislación, por obviedad, y obviamente este nombre nos lo dice, es mencionarnos qué es el impacto ambiental, ¿sí? Nosotros, dentro del vocabulario indispensable que ya platicamos, también hablamos ya de qué es el impacto ambiental, pero pues para poder, digamos que remembrarlo un poquito y que no se nos olvide, el impacto ambiental pues es este cambio o esta modificación del ambiente. Ya sabemos que esta modificación puede ser por la acción de las personas, o sea, nosotros por la acción del hombre, o también puede ser por una acción de la naturaleza. Recuerdo claramente que inclusive cuando hablamos de estas acciones, mencionamos hasta lo del popo, ¿no? Decíamos, ay, hasta esas erupciones, ¿y qué pasaría si realmente llega a erupcionar? Bueno, pues ocasionaría un impacto ambiental, por supuesto. Y ahí sí, pues es una cuestión meramente natural, ¿no? Si llega a existir, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Por supuesto que va a generar un cambio ambiental, un impacto ambiental sin duda alguna, y es una cuestión que pues no depende de nosotros. Ya sabemos que todos, pues hasta cierto punto los desastres naturales, pues son eso, son acciones de la propia naturaleza contra los cuales pues no podemos hacer básicamente nada, ¿sí? Bueno, pues este reglamento trabaja mucho con esa parte, porque cuando nosotros hablamos de impacto ambiental, pues obviamente hablamos de cambios, y lo que busca la legislación es mantener el equilibrio, ¿no? Sabemos que hay impactos que son parte de la propia naturaleza, sí, pero hay impactos, ¿no? Entonces, cuando ya ese impacto es sumamente negativo, pues se tienen que buscar las maneras para poderlo equilibrar, y eso es lo que busca esta legislación. Lo voy a regresar y vamos a ampliarlo acá si ustedes están de acuerdo, porque si no, luego no se ve absolutamente nada. Obviamente yo les comenté desde un principio, no vamos a ver todas y cada una de las normas, porque se van a ir dando cuenta cuántas son, pero sí es importante por lo menos ver lo más relevante de cada una de estas, ¿sale? En el caso de este reglamento en especial, dentro de su articulado hay un artículo en especial que es el artículo 28. El artículo 28 nos habla de algo que se denomina la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Esta evaluación de impacto ambiental básicamente es un proceso o es un procedimiento a través de la cual la Semarnat, porque la Semarnat va a ser la secretaría que la mayor parte del tiempo vamos a ocupar, establece ciertas condiciones que se tienen que seguir cuando se hacen cierto tipo de trabajos o cierto tipo de actividades o cierto tipo de normas. No opera para todos, o sea, no quiere decir que si yo voy a hacer una obra del campo, por ejemplo,
¿Tengo que generar una evaluación de impacto ambiental? No, solamente son para actividades, solamente son para obras que de alguna manera pueden ocasionar un desequilibrio ecológico. El ejemplo que poníamos, creo que hace 1 o 2 clases, ¿no? Cuando hablábamos del transporte. Si yo agarro y llevo explosivos transportándolos, yo puedo ocasionar un serio desequilibrio ecológico. O imagínense que quiero construir, no sé, una obra en una zona forestal. Pues, obviamente voy a provocar un desequilibrio ecológico. Bueno, pues la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento a través del cual la Semarnat va a imponer las condiciones a las cuales yo, por un ejemplo yo, ¿no? Que voy a hacer una obra que va a ocasionar desequilibrio ecológico, tengo que someterme. Me va a decir, a ver, ¿tú vas a hacer esta actividad? Bueno, sí, pero te vas a someter a tales condiciones. Sí, pero no puedes rebasar estos límites. Sí, pero tienes que seguir las condiciones que yo te diga para que protejas y preserves el medio ambiente. Para que inclusive, si tú, como ya sé que vas a dañar el ecosistema, para que lo puedas restaurar. O para que le puedas evitar un daño, digamos que un daño mayor. ¿Sí? Todo eso es súper importante. Y les voy a decir por qué. Porque si esta evaluación de impacto ambiental yo no la tengo, o sea, yo que voy a construir, yo que voy a generar la obra que puede ocasionar un desequilibrio ecológico, ¿qué es lo que va a pasar? Me pueden suspender la obra y peor aún, me pueden multar. Entonces ahí yo tengo que seguir esto. El artículo muy sabio no nos lo deja la imaginación, ¿verdad? Sino que el artículo nos dice, es más, hasta te voy a decir cuáles son las obras en las que tienes que sacar tu evaluación de impacto ambiental, ¿sale? Y nos dice, cuando sean obras hidráulicas, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos, ¿sale? Obras hidráulicas, ¿a qué se refiere? Obras de agua, todas aquellas que tengan trasladar agua. Todos los que tienen ductos tienen que ver con gases, ¿sí? Lo mismo, imagínense, por ejemplo, no sé, esta gasera, Engie, por ejemplo, Engie. Engie como tal es una surtidora y es una proveedora de gas para nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo lo hace? Pues no se supone que abre y por eso tiene las tomas abajo. Pues claro, eso puede ocasionar, pues imagínense que se reviente una de esas cosas, pues déjense, o sea, déjense ustedes el daño ambiental, ¿no? El riesgo que puede ocasionar. Ellos forzosamente tienen que tener una evaluación de impacto ambiental porque están dentro de estas obras. ¿De qué? Pues de gasoductos, ¿no? O de carboductos. La siguiente que tenemos son las industrias igual, petróleo, petroquímica, papeleras, siderúrgica, azucarera, cemento, eléctrica. Todos esos igual, por lo mismo, porque sus propias, las industrias, acuérdense que ya son plantas. Entonces, por supuesto, pues su maquinaria, las sustancias, los kits, todo lo que trabajan, pues sí puede ocasionar un riesgo, inclusive hasta sus propios desechos. Bueno, yo tengo una duda, me preguntaba, ¿por qué los cables están así y no cerrados? ¿Cómo que por qué están así? Porque, bueno, yo creo que los parecidos tienen subterráneos, o sea, todo está cambiando. Pues debería. El problema fue que pues aquí por cuestión de costos al principio se les hizo fácil y sobre todo cuando se les hizo fácil, pues resulta que no había la competencia que hay ahorita. Entonces, ¿qué era lo máximo que podías tener? Pues un cable, ¿no? O sea, no había ningún problema. Ahorita con tanta cosa que teníamos ya de servicios, pues obviamente se empezó a armar ese bolón de cablezotes enormes. Y para que tú agarres y los quites y los metas subterráneos, pues es una bronca y económicamente es muy caro. Entonces, pues mucha gente dice, no, pues si ahí siguen funcionando los cables, pues ahí déjalos. No le vas a invertir, obviamente, a hacerlo. Bueno, Telmex lo hizo, ¿no? Cuando pasó la fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no les conviene. Y que mira que ahorita ya están fallando muchos. Ya está fallando todo lo que son megacable y todo lo que son ese tipo de... Ya. Y los de otros cortaron cables. Sí, así de... ¿Por sus ganas? Sí, yo lo veo. Sí, ya tardaron como 4 semanas. No, menos. Con reparar. Pero aún así, bastante tiempo. Sí, deberían hacerlo y sí se podría, pero no, en ese es caro. Es caro, obviamente, pasar. Lo que podría hacer es que unificaran servicios.
Y obviamente si tú vas a romper, es lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Engie. En el caso de Engie, por ejemplo, si llegan a un fraccionamiento, te recomiendan, ¿no? Por ejemplo, si hay vecinos acá y vecinos acá, pues que entre más se pueda mejor, porque obviamente hacen digamos que una apertura única y no tienen que estar abriendo casa por casa. Es lo mismo, podrías fundir, ¿no? Podrías unificar tus servicios para que en una sola apertura se meta todo el cableado. Pero ¿están de acuerdo que quién carambas va a querer? Pues no, sobre todo ellos, ¿no? Porque están en una cuestión de competencia. Y dicen, no, mejor déjalo así, pues mientras sirva, prefieren estar haciendo eso, que cada vez que haya alguna desperfección o alguna falla o alguna cosa, pues ir y cambiar. Horrible, ¿no? Los dejan ahí aventados todo el tiempo y es peligroso aparte de todo, pero pues debería, pero sí. Petróleo, yo creo que en petróleo no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pues obviamente todos aquellos que trabajen con la materia, pues sí. Pero imagínense, hasta la parte papelera, azucarera también ocasiona peligro. En el caso de minerales, miren, cuando se explora, explota y cuando se saca beneficio de minerales y cualquier otra cosa que esté en reserva de acuerdo a lo que nos maneja, inclusive el 27. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que con minerales y todo, pues hasta las minas no han visto que las explotan precisamente para poder sacar los minerales. Por supuesto que ocasiona, pues claro, ¿cuántas veces no hemos visto que se derrumban las minas? Pues claro, porque al final de cuentas, pues es como si estás excavando y dejas la estructura hueca, pues, ¿sobre qué se sostiene? Pues muchas de las ocasiones colapsa. Es un problema, bueno, obviamente laboral, pero indistintamente todo sí se vuelve un problema que tiene que ver con la parte ecológica. Entonces también todo aquellos, acuérdense que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver una legislación especial del 27 constitucional. Técnicamente no se pueden vender recursos, ¿no? Todo lo que pertenezca básicamente a la propiedad del Estado, como se le llama. Pero en muchas de las ocasiones se licita y dan oportunidades a ciertas empresas de que vengan a extraer minerales, petróleo y demás. Entonces a ellos también tienen que sacar toda esta parte de su evaluación de impacto ambiental por si llegasen a ocasionar un daño. O sea, los daños no es que surjan de momento porque a alguien se le ocurrieron, los daños desde que ya están haciendo este tipo de negocios, de empresas, de industrias, de fábricas, ya se saben los daños. Claro, o sea, digo, no es muy difícil, no necesitamos ser pues, ni químicos ni ingenieros en algo para determinar que por supuesto que algún malestar le tienen que dejar al medio ambiente. Pues, están llevando minerales, están llevando petróleo, es regular, ¿no? Pero bueno, déjenme regresar acá. En el caso de la 4, adelante Dana, dime. Una pregunta, por ejemplo, el anterior recuadro decía acerca de materia nuclear. Bueno, yo veía acerca de noticias de 1986 cuando fue el accidente nuclear de Chernóbil en Pripyat y de estas, bueno, más bien que el gobierno apoyaba a estas familias de escasos recursos con leche diconsa, diconsa o liconsa, algo así me parece. Y, o sea, no sé, bueno, mi pregunta es más bien si no recibieron alguna sanción o, bueno, más bien el pueblo que estuvo cegado de ojos, que no se enteró de ese accidente hasta después. En cuestión de, pues, para la salud de las personas, si hubo alguna sanción para ellos. O sea, como que para la planta, o sea, como que si la planta hubo ahí como que alguna cuestión. No, más bien para que, o sea, vendieron la leche sabiendo que llegó, bueno, aunque sí está un poco lejos, pero bueno, yo de los videos que veía es que sí llegó la radiación hasta acá, bueno, no recuerdo muy bien qué país es el que exportaba esa leche acá a México, pero por ejemplo, por así decirlo, esa empresa o bueno, los que se dedicaban a hacer la leche sí recibieron alguna sanción. Pues no, aparentemente no, pues es que eso básicamente iba a ser lo mismo que pasó ahí. Obviamente ya sabemos que si no te quejas, que si no denuncias, pues obviamente las personas dicen, pues quién sabe, no pasó nada, ¿no? Igual y hasta ahí no llegó el problema. Entonces no hubo así como que alguna denuncia internacional o algo así, que yo sepa no la hubo. Para nada. Entonces, ¿cómo iban a pagar?
Ahora, vamos también por otra situación. Técnicamente, cuando se dio la, pues llámenle tragedia, llámenle como quieran, pero originalmente se había dicho que era un accidente, que había sido un accidente como tal, y bueno, y que obviamente después se empezó a criticar porque había un muy mal manejo de la situación, y que por supuesto, ¿por qué? Porque las consecuencias no solamente se quedaron en ese lugar, sino que efectivamente por diferentes razones trascendió a muchísimos otros lugares. O sea, la realidad es que era una cuestión, pero impresionante. Pero de ahí en fuera que yo sepa, se quedó así. O sea, no hubo como tal algún tipo de responsabilidad, si es que lo quieren ver de esa manera, que realmente se pudiera achacar sobre, pues digo, ya déjense ustedes, bueno, no porque el accidente no haya sido lo peor, pero pues obviamente los daños colaterales que de alguna manera pudo haber hecho eso. Pues imagínense, o sea, el gran incendio se hablaba de que había, no sé, creo que escuché en algún momento entre 3 y 4 toneladas de TNT. O sea, ¿qué esperaban, no? O sea, imagínense, pues, por supuesto que todo esto pues destruyó el edificio del reactor, pero sin pensarlo. ¿Qué tanto hubo obviamente de descuido? ¿Qué tanto hubo de negligencia? ¿Qué tanto hubo de impericia? Pues ustedes me dirán, pero no, Dana, no hubo ninguna consecuencia. Digo, las consecuencias a la salud nos quedaron clarísimas, pero que se haya dado alguna otra cuestión, solamente, bueno, hasta donde yo recuerdo, que se hubo a través de una convención de prontas notificaciones de accidentes nucleares, que era a través de no sé qué organización, necesitaron y metieron un cuerpo legislativo para regularlo. O sea, pero ya que había pasado el accidente, porque hasta ese momento no había legislaciones que regularan ese tipo de cosas. Y eso, yo creo que por eso no hubo mayor consecuencia legal, porque no había leyes como tal que se aplicaran pues a ese tipo de accidentes, si es que lo quieren ver. Entonces, por tanto, cuando vieron la magnitud de dijeron, no, pues sí tienen razón, ¿verdad? Pues mejor hay que ponernos a legislar para que si vuelve a pasar, o para cuando, o que mejor no vuelva a pasar. Pero de ahí en fuera no había otra cuestión. En algún momento había, y creo que sí lo vi, déjenme ver si todavía lo tengo, que precisamente había algo de responsabilidad a un principio de hace mucho tiempo que se llamaba responsabilidad ambiental por daños transfronterizos. Así en palabras cortas, técnicamente los estados deberían de cooperar para que ellos de alguna manera pudieran hacerse responsables y pudieran indemnizar. O sea, originalmente eso era lo que se hacía, ¿no? Porque estaban añadidos como a un tratado internacional. Y por ende se le querían aplicar, pues obviamente a esta planta, este principio, así de, bueno, ya que no tenemos otra cosa, pues, ¿qué les parece si aplicamos este principio? Y pues bueno, que de alguna manera pueda generarse y puedan pagar, ¿no? Y se pueda conseguir. Pero la realidad es que hoy por hoy, pues la responsabilidad no se quedó tan clara. O sea, lo único que se pedía era una responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Pues que indemnizaran, ¿no? Que indemnizaran a las personas, que inclusive indemnizaran por todo el daño ambiental que de alguna manera, pues se quedó, o sea, de alguna manera, porque dicen que inclusive varias especies del lugar quedaron extintas. La realidad es que ya no se volvió a saber absolutamente más de ellas. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver más adelante precisamente esta temática, vamos a platicar un poquito de la de Chernobyl y vamos a platicar de algunos otros desastres en donde se ha quedado impune, que ni siquiera los daños a las personas se han podido recuperar. Entonces, sí, Dana, pero no hubo ninguna responsabilidad, ¿eh? Nada de nada. ¿Y cuánta gente no consumía licor San Inventé? Sí, profesora, justamente por eso le preguntaba, porque pues yo no Sí. había encontrado un artículo en el cual dijera que pues sí resultaron o, como usted dijo, indemnizaron, que pues estos sabían que realmente había pasado el accidente. Pero no recuerdo, porque ahorita igual me viene a la mente si no sé si fue Liconza, Diconza o me parece que fue con Azupo. No recuerdo muy bien qué leche fue. Pues es que, bueno, es que también necesitaríamos saber como la parte de la cantidad
de radiación que pudo haber contenido el producto. Porque ¿cuál es el problema? Pueden pasar dos cosas. O sea, la primera es que la cantidad no era tan grande y por eso la gente no manejó ninguna cuestión y por tanto no pasó nada. O en su defecto, que también fue otra de las cosas que les pasó a habitantes de lugares cercanos a Chernobyl, que al principio no les pasó nada. Sin en cambio, con el paso del tiempo empezaron a enfermar y es como, ¿y ahora qué pasó? Pues era por parte de la radiación. Y sí, Dana, no tienes razón, pero no fue ni Liconza, no, fue la que acabas de decir, fue con Azupo. Fue con Azupo digamos que el problema. Y la CONASUPO precisamente digo algo complicado, porque si se dan cuenta no solamente es una responsabilidad internacional, es una responsabilidad de México, porque obviamente México, a sabiendas de la situación, como por qué le siguió dando entrada, ¿no? Vamos a decir, le siguió dando entrada a la mercancía, sabiendo que provenía precisamente de allá. Porque acuérdense que esa lechita venía en polvo. No sé si en algún momento bueno, no, obviamente verla no, que están muy jóvenes, pero que hayan llegado a escuchar, ni yo la di, les soy muy honesto, pero sí me acuerdo que decían, la CONASUPO precisamente fue antes, después ya vino Liconza y después ya vinieron las demás. CONASUPO fue la primera y venía en polvo. Era de, creo que era Irlanda de donde venía esta lechita, ¿no? Y precisamente ahí, o sea, las fechas, era como, hubo un montón de traslado durante ese tiempo, y no estamos hablando de que le compró, no sé, 1000 kilos, ¿no? Y eso ya se me hace mucho, ¿no? Se hablaba de toneladas y toneladas que precisamente abastecían, porque dicen que a México se abastecía de la leche, obviamente por cuestión de transporte, creo que una vez al año. Entonces, toda la leche que compró, creo que sí, en el 86-87, fue el consumo de todo el año. Imagínense. O sea, la gente estuvo tomando lechita todo un año de esa misma. Entonces, digo, la realidad es que sí se vuelve complicado, que al final de cuentas, ¿verdad? Al final de cuentas sí terminó tronando con la supo, pero por otras razones muy distintas. E inclusive se callaron, porque nunca se hubo así gran parte de noticias que hablaran de precisamente de esta leche que ya venía irradiada, ¿no? Y quién sabe, pues hasta no se crean que igual ya hasta la gente le hayan, ay, te enfermaste, ¿no? Pues fue de otra cosa. Y que lo hayan tomado como hechos aislados, ¿no? Pudo haber pasado, Dana, no sé, es un asunto muy interesante ese. Espérenme. Ok, bueno. Esto lo vamos a tratar inclusive con una tarea que tenían que entregar el día de hoy, pero que la vamos a trabajar en la siguiente clase, y que son aquellos lugares que se encargan de trabajar, de guardar o de eliminar residuos peligrosos y radiactivos. Imagínense, ¿no? Hablando de la radiación, ¿no? Imagínense que una cosa es trabajar con ello, ahora imagínense guardar todo el material radioactivo. Tener una planta que se encargue de eso, no, pues ha de ser un foco, pero sumamente muy peligroso. Bueno, pues obviamente estos lugares o estas instalaciones necesitan una evaluación de impacto ambiental, sí o sí. De ahí tenemos la parte de los aprovechamientos forestales en selvas y especies de difícil regeneración. Lo que yo les comentaba hace un ratito, imagínense que yo quiero, no sé, construir un hotel, pero resulta que en un bosque o en una selva. Pues digo, la realidad es que va a estar muy complicado. Entonces, por tanto, voy a tener que sacar mi evaluación de impacto ambiental por si llegase, que es lo más probable, ¿no? Porque voy a tener que talar árboles, probablemente hasta afecte a las especies, porque acuérdense que no es que yo mate a las especies, pero si yo les quito su hábitat, si yo les quito el alimento, si yo les quito la situación, van a tener que emigrar, y muchas de ellas no sobreviven, que es uno de los problemas de la extinción de animales. Bueno. La siguiente se deroga, que es la número 6, o sea, quiere decir que ya no está, ya no existe, ya la quitaron. Y la siguiente nos habla de los cambios de uso de suelo forestal. Algo muy parecido al anterior. El cambio de uso de suelo es lo mismo, ¿no? Que si yo tengo aquí ahorita
un suelo determinado para algo, yo lo cambio para hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Si yo quiero hacer un complejo de habitaciones, si yo quiero hacer una escuela, si yo cualquier otro tipo de cosa que no sea para la que está destinada el área forestal. Ahí no solamente nos habla de bosques, nos habla de selvas y nos habla de zonas áridas. Puede ser un pastizal, puede ser un desierto, etcétera, ¿no? Déjenme. Profesora, Adelante. disculpe. Bueno, se me vino a la mente porque no tiene mucho que estaba platicando con un amigo que está estudiando arquitectura y me decía que, por ejemplo, para construir una casa y pues dependiendo de las medidas del terreno, pero, o sea, del 100% del terreno solo se debe de construir un 70%, ya que el 30% debe de ser destinado para áreas verdes por todo esto del eco-friendly. Y de las fracciones que decía, también me comentaba acerca de que ellos deben de sacar em, una carta urbana para todo esto de darle mantenimiento al suelo donde se va a construir dicha casa o edificio o conjunto departamental. Claro, efectivamente tiene que ver con eso. Ahorita recordemos que ya estamos, ¿no? En un panorama en el que ya no solamente es construir, construir, construir. No, obviamente ahorita ya tenemos una situación y lo vamos a ver en movilidad, cuando lleguemos a la legislación de movilidad también lo vamos a platicar, en donde inclusive ahorita ya te quitan, ya no puedes quitar espacio de área verde para estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Ya ahorita por eso ya tenemos los estacionamientos compartidos, los subterráneos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque una parte ya se está destinando exclusivamente a áreas verdes. Precisamente decían con lo del eco-friendly, claro, de ser amistoso, de ser un concepto que ecologista y todo ese tipo de cosas. Y decimos, bueno, creo que es justo, ¿no? De una construcción de 70 a un área 20, perdón, verde de 30, pues creo que es algo sumamente correcto. Y efectivamente, están bajo un compromiso de cuidado del suelo, porque recordemos, eso es lo que están haciendo, están cambiando el uso del suelo, ¿no? De tener pasto, de tener algo, pues están construyendo. Lo justo es pues que tengan que preservarlo. Entonces sí dan así ya, y ya no es como que siquiera, ¿no? Ya es como que a la de fuerza. Ese es como el detalle de eso. Miren, acá tenemos, por ejemplo, algo muy parecido a lo que comenta Dana, solamente que acá lo que cambia es que sea en costa. Un ejemplo, que yo quiera construir una casa a la orilla de la playa, ¿no? Ah, pues, ¿qué creen? No se va a poder. Bueno, sí se va a poder, solamente que para yo hacer mi fraccionamiento, ¿no? A la orilla de la playa, tengo que también sacar una evaluación de impacto ambiental para que me digan qué tanto daño causo, qué tanto puedo yo causar y qué hago si algo llega a suceder, ¿no? O sea, básicamente es como una carta evaluativa, pero también que te hace comprometerte, ¿sí? Entonces, bueno, vemos parte de las herramientas. El siguiente que tenemos también son obras y actividades que se dan, pero ya en todo lo que tiene que ver con agua, humedales, lagunas, ríos, manglares, estéreos, litorales, etc. Todos estos lugares que tienen agua, si yo voy a realizar, no necesariamente una obra, no necesariamente una construcción, una carretera o algo, inclusive hasta actividades, ¿no? Por ejemplo, no sé si han llegado a escuchar, por ejemplo, de la pesca deportiva. No sé si han llegado a escuchar, porque ahora ya es pesca deportiva, ¿no? No sé si lo han visto. Literal, van, pescan, compiten, ¿no? Porque es parte de la competencia, pero supuestamente como que el detalle es que después de pescarlos, los regresan al agua. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es una actividad que lo pueden hacer o a la orilla del mar o lo pueden hacer en mar abierto. Eso ya depende del gusto y la preparación de cada uno. Pero ¿cuál es el detalle? Pues obviamente yo pongo en peligro, pues claro que pongo en peligro, porque al final de cuentas, si alguien ha ido a pescar o ha visto cómo pescan, pues es invasivo, lastimas inclusive a los ejemplares. Y luego, primero lo aviento otra vez, ay, mira, no, pues gracias, ¿no? Entonces, si yo me voy a dedicar, voy a poner un club, ¿no? De pesca deportiva, ¿no? Sí, pero resulta que también es una actividad que pone en riesgo el equilibrio ecológico. Entonces, tengo que agarrar y tengo también que solicitar
mi evaluación de impacto ambiental para que no tenga ningún problema y para que precisamente para que pueda desarrollar la parte de la actividad. De otra manera, pues no se va a poder, no se va a poder. Y hay en todos lados. Hay inclusive, pues sí, como deportivos, que ya la aplican como parte de un deporte. Digo, de gustos, ¿no? Ay, pues eso, ¿qué de deporte le encuentran? Bueno, no sé, yo en lo particular digo, no sé, a mí no se me hace un deporte, pero bueno, dejémoslo ahí. El siguiente que tenemos son cuando se realizan también, pueden ser actividades, pueden ser obras en las ANP. Las ANP son las áreas naturales protegidas. Más adelante las vamos a ver, se las voy a enseñar porque hay unas que están preciosas y bueno, vamos a entender el por qué están protegidas, ¿no? Pero resulta que para que un área natural esté protegida por el Estado, pues tiene que estar registrada y todo lo demás. Y bueno, si yo quiero realizar alguna obra que generalmente tiene que ver con la parte del turismo, bueno, yo también tengo que hacer esta evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque ya hay ecosistemas, ejemplares, flora, fauna, como que, pues digamos que muy especial. Entonces, si algo le llegara a pasar, pues entonces sí tendríamos un problema. Por eso es que se tiene que someter, digamos que evaluación a esta parte. Déjenme darle 11. El siguiente que tenemos son las actividades que ya tienen que ver con la parte pesquera, acuícola o agropecuaria, que de alguna manera pues nos pueda poner en riesgo tanto a las especies como a los propios ecosistemas, como el que platicábamos ahorita de la pesca, ¿no? En el caso de la pesca deportiva o cualquier otro tipo de pesca. Decíamos, sí se puede. En algún momento él me comentaba, bueno, pero ¿por qué entonces la persona que vive ahí al ladito del mar, o sea, sí puede comer huevo de tortuga y yo no me lo puedo llevar a Puebla? Pues es distinto, porque para ellos es un medio de subsistencia, es parte de su alimentación, pueden explotar el recurso, pero de eso a que ya agarremos y ya lo traslademos, por ejemplo, por toneladas, pues no, obviamente ya no, porque si se pone en riesgo las especies y porque, bueno, claramente si hay un desorden de ello, va a provocar un desequilibrio ambiental, ¿no? Entonces mejor se hace de esa manera. Bueno. Y el último que tenemos es la parte de todas aquellas actividades que tienen o que pueden causar daños ecológicos graves. Puede ser, como lo comentaba Dana, puede ser a la salud pública, puede ser a los ecosistemas, o puede ser a la preservación ecológica, o a lo que ustedes quieran. Si alguna actividad o alguna obra que no estén dentro de estas, bueno, creo que en estas encontramos todas, pero bueno, suponiendo que hay alguna que no, pero que aún así provoca estos daños, por supuesto que va a necesitar una evaluación de impacto ambiental, ¿sale? Entonces ahí tenemos la parte es como bastante complicadita. A ver, déjenme ver si se ve acá. Hacemos un poco más chingada. Bueno, ustedes me dicen, creo que sí se ve, ¿no? Si no lo vemos, bueno. En la ley, bueno, obviamente el reglamento de esta legislación en todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, ya vimos que se va a necesitar para un determinado número de obras y también va a haber excepciones. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición, que ya se las comenté hace rato, que es la de evaluación de impacto ambiental. Acuérdense que va a ser un procedimiento a través del cual la Semarnat establece las condiciones a las que me tengo que someter si hago ese tipo de obras o ese tipo de actividades. Estas obras que de alguna manera pueden desequilibrar la ecología o pueden rebasar los límites y que busquen preservar y de alguna manera restaurar los ecosistemas. Podemos decir, bueno, pero ¿cómo que restaurar si se supone que el punto es evitar? Sí, pero recuerden que hay lugares en los que ya no se puede. ¿Se acuerdan cuando hicimos toda la dinámica del pizarrón de cuál era cada una de las partes? Precisamente por eso, hay ambientes o hay ecosistemas que ya están dañados, ¿no? Y que yo digo, ay, pero pues ¿y qué? Si ya está dañado, yo voy a construir mi fraccionamiento ahí, ¿dónde está el problema si ya está dañado? ¿No? Y es un bosque que ya está bien feo. No, pues aún así, pues imagínense, está mal, lo voy a poner peor, ¿no? Entonces, si tú quieres construir ahí, te pueden poner hasta medidas para que tú restaures.
para que de alguna manera compense la actividad. ¿Se puede? Sí se puede realizar. Es lo que nos estaba diciendo el maestro, que construyeron un fraccionamiento, como casas en un parque, que estaba ahí con la red. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sí, está bien, ¿no? Pero no, otro lado, ¿no? Pues es que aparte, digo, ciudades como la nuestra ya está empezando a tener problemas de, pues, de un crecimiento desmedido. Dense cuenta, ya no cabemos. O sea, ustedes piensen, ¿no? Anteriormente había mucho espacio donde vivir. Ustedes quieren venirse a vivir en México, ustedes digan, yo compro mi terreno y me vengo a vivir al centro. No pueden. En el centro ya no hay pero naditita de espacio. Salvo que sea muy al norte o muy al sur. Azumiatla, San Ramón, hasta por allá. Cosas así. Pero de ahí en fuera díganme otro lugar que ustedes digan, bueno, si yo quiero ahorita construir, pues ya todo está en las orillas. Porque ya no cabemos, porque empezaron a hacer de manera desmedida fraccionamientos, unidades habitacionales, residenciales, no hombre, empezamos a crecer mucho. Y ahorita el problema es que pues ya no tenemos dónde. Por eso inclusive, no sé si se han dado cuenta, anteriormente cuando empezó, y lo vamos a comentar más adelante, cuando empezó el desarrollo urbano en Puebla, empezó con prototipos lineales. Una Margarita, un San Bartolo, un Agua Santa. Esos fueron los, San Sebastián creo que también fue de los primeros prototipos. ¿Cómo eran las casas de interés social? Pues para arriba, pues no son edificios. Y después, ¿qué empezó a pasar? No, ya te voy a vender las casas solas. Sí, ¿No? Fraccionamientos de casas solas, ¿no? Donde pues ya cada quien compra, digo que al final de cuentas los muritos así se escuchan, ¿no? Pero al final de cuentas eran casas solas. ¿Y ahora qué pasó? Es que ahora ya no tenemos espacio por ningún lugar, porque fue muy buen negocio. Digo, pues, todos sabemos que los inmuebles son un buen negocio. Las constructoras empezaron a darle por toda la ciudad. El problema es que ahorita ya no. Entonces ahorita están empezando a incorporar, inclusive, no hablamos solamente de interés social, hablamos de cualquier tipo de vivienda, sí o no, ya empezaron otra vez con los crecimientos lineales, los edificios. Hasta en zonas residenciales, ¿eh? Ya empezaron los edificios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues ya no hay espacio. Ahorita en el Lomas están haciendo otro Lomas, o sea, que son 3, digamos, están haciendo el cuarto. No, Entonces, no digo, y si ustedes van, digo, hay de todo, obviamente hay de todo, pero hay muchas casas de Lomas de Angelópolis que son unas casas que dicen así que uno diga, wow, qué impresionante para lo que cuestan. Es parte de, ¿no? Entonces por eso decimos que el negocio inmobiliario es muy bueno, pero todo eso nos está haciendo tener problemas ahorita porque pues la realidad es que estamos que ya no cabemos. Acuérdense que hubo un momento en que muchas personas híjole, no quiero decir fácil, pero era un poco más sencillo que las personas se hicieran de su casa, por lo menos de interés social. Ahorita díganme quién. Ahorita quién se va a hacer de su casa de infonía, no, pues ya nadie. Aparte porque no se van a aventar una deuda de 30 años, no gracias, ¿no? ¿Con qué prestaciones? Si en muchos trabajos ya no se trabaja de esa manera, ya trabajas bajo una cuestión contractual distinta. Entonces, todos esos cambios pues, van generando una serie de problemáticas. Y así como las causa económica, social, culturalmente, por supuesto que las va a causar ambientalmente. Y ahí tenemos pues gran parte de las consecuencias, ¿no? Entonces, pues ni modos. Pero bueno, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? ¿No? El día jueves vamos a platicar un poquito acerca precisamente de los procesos que se deben de hacer cuando alguien se dedica a realizar ciertas actividades, ¿sí? Y ya de ahí nos vamos a la de residuos, ¿les parece? No tenemos tarea, obviamente nos quedamos pendiente con la tarea de clasificación de residuos y ya la platicamos el día jueves, ¿sí? ¿Tienen hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algo? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, pues ya si gustan retirarse y nos estaríamos escuchando el día jueves. Sí, cuídense mucho, Dana. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho. Maestra, yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué es un contrato individual de trabajo?
Los contratos que solamente le hacen a una persona, a un solo trabajador. Pero ¿por qué lo haces Pues es una cuestión contractual normal, sí, donde te van a poner tus condiciones de trabajo, pues un contrato normal. Porque, bueno, mi mamá ya tiene un trabajo, pero no trabaja en una guardería. Entonces, ahorita le hicieron firmar un contrato en lugar de trabajo. Sí, eso es porque no todas las personas tienen las mismas condiciones, ¿no? Porque a veces trabajas menos horas, porque tu salario es distinto, puedes ganar más, puedes ganar menos. Entonces a mí no me pueden dar el trabajo, no sé, de determinada, hasta luego, de determinado maestro, por ejemplo, si yo trabajo menos horas, ¿no? O si yo gano menos. Entonces ahora le dicen, no, vamos a individualizar. Tú una cosa, tú una cosa. Acuérdense que los colectivos ya son generalmente cuando ahí sí, ya entre el bloque de personas con las mismas condiciones y esas condiciones les aplican a todos. Entonces, en tu caso, probablemente por eso. Lo del grupo, de que es una reducción de trabajo Yo creo que sí. Sí, obviamente ya para dejarles como que sus condiciones a cada uno, porque me imagino que ahí sí van a separar, no sé si la baja sea para todos, o sea que les disminuyan a todos o solamente a algunos, por eso ya mejor prefieren evitarse de problemas y pues mejor cada quien sus condiciones. Pues hasta cierto punto sí, porque dice, si no te metes en problemas, ¿no? Los que se enojan más son los sindicalizados y todos ellos que son los que quieren los colectivos para andar haciendo volar, ¿no? Pero, detalles. Hay de todo. Bueno, gracias. Bye. Adiós, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Ay, no, no sabes qué. Me voy a pasar a cambiar ahorita ya porque ya no.